Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Brookings. I am Martin Indyk. I'm the Executive Vice President of Brookings, and I'm very happy to have the opportunity today to welcome Juan Orlando Hernandez, the President of Honduras, to the Brookings Institution. President Hernandez was elected president in the fall of 2013. Before becoming president of Honduras, he served as president of the National Congress for 4 years and as congressman for the Department of Lempira. He is also the general secretary of the National Party of Honduras. Prior to becoming president, he served as a member of the legislative committees for competitiveness, telecommunications, budget, and follow-up reform in the Honduran Congress, and as first secretary of the National Congress from 2002 until 2006. He is a lawyer by training, has a master's in public administration, specializing in legislative administration from the State University of New York at Albany. And he leads Honduras at a particularly challenging time for his country. The United States and Honduras are deeply linked by shared economic and security interests. The United States and Honduras are both members of the Central American Free Trade Area, which has boosted trade significantly to the point where Central America and the Dominican Republic represent the third largest U.S. export market in Latin America. And there's a long history of U.S.-Honduran cooperation on regional and international security issues, particularly the challenge of combating illicit drug trafficking. In that context, the United States and Honduras face a shared challenge that has become particularly acute as drug consumption in the United States has been linked to drug trafficking in Honduras. And that vicious cycle has contributed to corruption, impunity, and insecurity. These are some of the issues that President Hernandez is going to speak to today. We'll have an opportunity to discuss with him. Harold Trincunas, the head of our Latin America initiative in the foreign policy program at Brookings, will be conducting that conversation with President Hernandez. These are issues which he has campaigned on, and together with his fellow Central American presidents is beginning to address. And in that context, the Organization of American States has just agreed on with President Hernandez a mission to support Honduras in the fight against corruption and impunity, something I expect that he will also address today. We are very happy to welcome you, sir, to this forum. We're very aware of the challenges that your country faces and the role that the United States can play in addressing them. And in that context, we are keen to hear from you. Ladies and gentlemen, please welcome President Hernandez of Honduras. Muy buenas tardes a todas y todos. I don't know if somebody's going to help me with the translation. Yes? Okay, thank you. Bueno, yo agradezco mucho a Brookings por esta hermosa oportunidad de poder conocer qué estamos haciendo en Honduras, cómo estamos viendo las cosas, hacia dónde queremos ir. Okay, muy bien. Hace un tiempo que servía como presidente del Congreso, tuve la oportunidad de invitar a un ex embajador de Honduras
aquí en Washington a Walt Disney. Y le pedí que nos reuniéramos aparte de las familias para pedirle que fuera concibiendo cómo íbamos a impulsar un paso importante en la historia de Honduras y de Estados Unidos, y es la extradición de hondureños, que no era permitido en aquella época hacerlo, como un primer paso en la lucha contra la impunidad, corrupción que genera el crimen organizado y el tráfico de drogas. Hacer una enmienda a la Constitución en Honduras pasa por 2 periodos legislativos, es decir, 2 años legislativos. Por fortuna logramos hacerlo sin mayores consecuencias, por lo menos visibles, pero de igual forma eso fue parte de una serie de reglas legales que tuvimos que implementar en esta lucha contra el tráfico de drogas que nos ha generado a nosotros los hondureños tantas muertes. Con todo respeto, quiero decirles algo que dije el día que yo tomé posesión. Y es que para Estados Unidos, el problema del consumo de drogas hoy, ahora que ya han removido el tema de la violencia en el tráfico de drogas, ya ahora ustedes solo están manejando el tema en función de temas de salud, lo cual siempre impacta. Pero para nosotros los centroamericanos, la gente en Mesoamérica se amplió más el concepto, México y también Colombia, para nosotros es un tema de vida o muerte. 86 muertes por cada 100,000 habitantes es el número que alcanzamos nosotros hace unos cuantos años y desgraciadamente fuimos titulados el país más violento en la faz de la tierra. Pero detrás de esa cifra hay historias desgarradoras de familias, madres que lloran a sus hijos y una descomposición social y una descomposición también de nuestra institucionalidad. Entonces el reto no era tan sencillo. Sin embargo, hoy les puedo decir que hemos avanzado de manera importante. Un compatriota de ustedes o de varios de ustedes estadounidense que sirve a un alto nivel me decía hace unos 6 meses, no creí que en efecto ustedes estaban decididos a hacerlo. Ahora que lo hemos visto, queremos trabajar de cerca. Falta mucho por hacer, pero de esa lucha hemos aprendido que este trabajo no podemos hacerlo solos, porque el problema es transnacional. El abordaje tiene que ser regional. Por otro lado, necesitamos el expertise, la parte científica y técnica que otros países sí ya han desarrollado. Y eso también para nosotros es válido ahora en esta propuesta que hemos recibido el día de hoy de la Organización de Estados Americanos en la lucha contra la impunidad y la corrupción. El día también que tomé posesión, dije que para salvar el país necesitábamos enfrentar el tema de la impunidad, la corrupción en todos sus frentes. Y también el siguiente día fuimos el país primero en el mundo que firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para que las buenas prácticas de administración, de trabajo en conjunto con sociedad civil, revisando cómo se están llevando a cabo las diferentes tareas de administración pública en 5 áreas importantes del gobierno, pudieran ser alimentadas y pudieran ser mejoradas con la experiencia que tiene Transparencia Internacional. Áreas como la educación, salud, seguridad, tributación y también contratación para construir infraestructura. Honduras hoy es parte de la iniciativa COST, que también impulsa Transparencia Internacional. Entonces, ese día le dijimos al pueblo hondureño, las cosas tienen que cambiar. Claro, son varias décadas
que hemos vivido con este sistema que ha estremecido los cimientos de la democracia, pero nunca es tarde. Yo espero que a raíz de la propuesta que la OEA nos ha hecho hoy, producto de una participación de la OEA consultando a diferentes sectores que han sido parte de un diálogo que está en proceso, podamos también ir mejorando esta propuesta. Yo particularmente agradezco al secretario Almagro y quiero hacer del conocimiento público por primera vez que también, además de la propuesta que hemos recibido de la OEA, me parece que es fundamental en esta estructura de este plan de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tengamos un sistema que proteja a jueces, a fiscales, a operadores de justicia que trabajen en estos casos. Porque ya aprendimos de la experiencia de la lucha contra el narcotráfico. Un juez en Tocoa, Colón, tenía que definir el día de una audiencia donde iba a llegar uno de estos criminales. Fijó la audiencia y su hijo no aparecía en su casa. Apareció 5 minutos antes de la audiencia de imputado, que se le llama en el proceso hondureño. Entonces tenemos que trabajar en esa otra línea también. También hemos creído que es fundamental que en este nuevo esquema de trabajo contra la impunidad y la corrupción tengamos una serie de reglas, de buenas prácticas que hemos encontrado que en el mundo han dado resultados para que el sector privado no genere corrupción. Porque para que exista un corrupto en el sector público, normalmente hay alguien de afuera que va y propone algo indebido o indecente. También creo yo que debe ser parte de este esquema algo que ya enviamos al Congreso Nacional. Y es una iniciativa para regular el financiamiento de los partidos políticos. Y en este momento está en debate en el Congreso. Hoy quiero también hablarles de cambio climático. Para mí ha sido sorprendente saber de voz de un miembro del Congreso norteamericano que existen personas que argumentan de manera vehemente que ese es un fenómeno que no existe. Y realmente le pedí 2 o 3 veces que me repitiera para ver si lo estaba interpretando bien y me dijo que eso era así. Tanto así me dice que en el Congreso norteamericano está representado esa opinión. Bueno, dijo yo, hay que hacer trabajo para explicar qué es lo que estamos viviendo. Y yo quiero empezar hoy con ustedes. Honduras, de acuerdo al índice de efectos del cambio climático en términos de desastres naturales, ha sido el país más golpeado en el mundo en los últimos 15 años, de acuerdo a Germanwatch Index. En el año 1998, Honduras tuvo un huracán tan devastador que perdimos una enorme cantidad de recursos, pero también perdimos lo más valioso, que es la vida de miles y miles y miles de hondureños. Y antes de ese huracán tuvimos un periodo de sequía sumamente extremo. Los últimos 14 años en Honduras, cada año llueve menos, pero con una particularidad. Se prolongan las sequías y de repente cae lluvia, pero no cuando los cultivos tradicionales lo necesitan y se secan. En este momento tenemos 146 municipios de 298 afectados severamente por la sequía. 250,000 familias están siendo afectadas por la sequía por 2 años consecutivos. Luego tenemos el otro lado para Honduras del efecto del cambio climático. Es que de repente cae la lluvia de una sola vez, irrumpe, destruye. Y eso también nos ha generado serios problemas. Por otro lado, también en términos de agua, del mar, hay una comunidad que se llamaba, en Honduras, se llamaba porque ahora ya no vive nadie ahí, Puntía, en el sector del Golfo de Fonseca, en el Pacífico. Por 3 años los visité, queriéndolos convencer que se mudaran del lugar porque en horas de la noche, en determinada época del año, crece el mar. Resulta que hasta este año se convencieron que sí tenían que mudarse.
pero porque vivieron un tremendo susto, que casi los desaparece el mar. Bueno, eso mismo están viviendo muchas islas del Caribe. Y miren qué triste, que Honduras es de los países más afectados por un fenómeno que se produjo a consecuencia, como yo lo miro, de otros países y no de nosotros. Y somos los más afectados. Por lo tanto, me parece que al igual que en el abordaje de la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, y esta lucha por enfrentar el cambio climático, creo que la misma lógica aplica para ambos. Es el principio de responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Primero, todos somos responsables, pero la responsabilidad es diferente. En el caso de los que producen la droga, los que consumen la droga y los que estamos exponiendo nuestras vidas por el tránsito de las drogas por nuestros países. Igual debe ser responsabilidad para todos en enfrentar el cambio climático, pero diferente para quienes han provocado lo que causó esto y quienes sufrimos las consecuencias. Pero todos tenemos que ser responsables. Vengo con mucha esperanza de lo que hemos conversado en Naciones Unidas de 3 días para acá y esperamos que en París lleguemos a compromisos concretos con una matriz que nos permita medir los efectos en el tiempo. Recuerden que ustedes también aquí han tenido, por ejemplo, en Massachusetts, me decía un congresista, tormentas de nieve que nunca las habían tenido antes, probablemente. Entonces es un tema que nos atañe a todos. Si unos están en el norte, otros en el sur, unos son más blancos o trigueños, más altos o más bajitos como yo, todos tenemos esta responsabilidad. Por otro lado, un poco ligado a ambos temas de los efectos de la violencia y también del cambio climático, ambos fenómenos producen migración. Y yo soy de los que creo que todo ser humano tiene derecho a migrar. Pero también, como simple ciudadano, como servidor público, me duele mucho cuando un ciudadano en Honduras no quiere vivir en su país y quiere venirse para acá o quiere irse para España. Y sé que a muchos de los estadounidenses o a varios les puede incomodar que venga gente nuestra aquí. Cuando se dio la crisis de los niños migrantes en junio del año pasado, yo lo consideré una bofetada para todos nosotros, pero era una bofetada para la humanidad. Porque encontré una posición de alguien que no podía concebir cómo un niño y su padre o su madre aspiraban a vivir juntos como debe ser. No importa dónde estén. Pero por otro lado me puse a pensar, bueno, pero si se van de Centroamérica es por la falta de oportunidades, es por el tema de violencia. Entonces, ¿por qué no trabajamos en Centroamérica para que la gente quiera quedarse ahí y pueda tener la oportunidad de realizar su vida como cualquier ser humano aspira a desarrollarla? Y propusimos desde Honduras el plan de la Alianza para la Prosperidad. Junto a Guatemala, junto a El Salvador, el presidente Obama lo tomó a bien, designó al vicepresidente Biden, planteó en el presupuesto una línea de financiamiento para poder estructurar un plan que trabajáramos juntos. Desarrollo económico, fortalecimiento de las instituciones, acercar la justicia a la gente, oportunidades en materia de desarrollo social, entre otras cosas. Hoy estoy convencido que muchos congresistas y senadores están viendo con buenos ojos el plan. Yo lo resumo en esto. Si Centroamérica o Mesoamérica sigue convulsa, con violencia, sin oportunidades, es un tremendo riesgo para el pueblo estadounidense. Si por el contrario, los líderes en Washington comprenden que una Centroamérica próspera, que una Centroamérica en paz, una Centroamérica con oportunidades, es una buena inversión
para el pueblo estadounidense y yo reconozco que es una buena inversión para nosotros también. Ese es un ganar-ganar para todos. De acuerdo a nuestro presupuesto, nosotros tenemos ya en curso la ejecución del 80% del contenido del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Y les comentaba ahorita, no es que a nosotros nos sobre el dinero, si lo necesitamos. Pero para nosotros sería suficiente que el Congreso estadounidense abriera una partida presupuestaria que dijera Alianza para la Prosperidad. No quiero ser exagerado, pero con $1 que pongan, es el mensaje de que en efecto se admite el principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada y que vamos a trabajar juntos. Vengo con mucha esperanza de Naciones Unidas porque hicimos el planteamiento de la Alianza para la Prosperidad. Llegó España a decir que va a apoyar. La Unión Europea también. Estaba Suiza muy expectante. Espero que también se sumen al esfuerzo. Tenemos a Colombia, que ya está colaborando con nosotros. México también, que quieren ser socios de la Alianza para la Prosperidad. Créanme, esto es un ganar-ganar para el Triángulo Norte de Centroamérica y para Estados Unidos. Y sé que eventualmente va a ser para toda la región centroamericana. Porque el abordaje tiene que ser regional. Si nosotros estamos teniendo éxito en bajar el índice de violencia en el país, pero El Salvador no lo logra, sino que más bien se complica más, eventualmente puede regresar a Honduras. Y como me decía el presidente Santos y en su momento el presidente Uribe, si en Centroamérica se instala el tema del narcotráfico, como se instaló en Colombia, eventualmente puede regresar a Colombia. Entonces tenemos que trabajar este tema todos juntos. Así es de que, si en algo vale, yo tengo prohibido hacer campaña aquí en Estados Unidos porque no es mi país, pero si en algo vale pedirles a ustedes que hablen con sus congresistas, con sus senadores, para que voten por la Alianza para la Prosperidad, créanme que es algo bueno para ustedes, es bueno para Centroamérica. Y de todas maneras, estoy haciendo campaña en favor de Estados Unidos porque creo que es bueno para Estados Unidos, aunque le vaya a servir a Honduras y a Centroamérica también. Así es de que les estoy pidiendo que les pidan el voto si lo tienen a bien ustedes, porque eso va a ser clave en el próximo presupuesto. Por otro lado, yo quiero compartir con ustedes que tenemos una estructura muy clara y fuerte que acabamos de presentar en Naciones Unidas, tanto en la Asamblea como también en lo que fue una reunión con la Universidad de Oxford y el primer ministro, Arturo, estuvimos con el primer ministro en la Universidad de Oxford, de Bustán, y también el presidente Solís de Costa Rica, y debatíamos sobre por qué era necesario medir multidimensionalmente la pobreza. Eso creo yo que nos va a sacar de mucha ignorancia. Honduras ya inició a trabajar con una plataforma que se llama Vida Mejor para atender a la mayoría de su pueblo, que es parte del pueblo que vive en la Honduras olvidada, que yo llamo, excluida, pobres, pero que ahora, antes tenían su casa con piso de tierra. Yo sé que nadie se lo imagina aquí en Estados Unidos, pero sí existen seres humanos en el planeta que viven todavía con piso de tierra. Y que cuando viene el invierno brota el agua, trae enfermedades, y cuando viene el verano, una serie de insectos y de animales también viven ahí y contaminan a los seres humanos. Eso es indigno. Estamos invirtiendo fuertemente y trabajando con estas familias para que por lo menos tengan un piso de cemento, que les dé dignidad también, aparte de atender sus temas de salud. También filtros de agua. Hay gente que no ha tenido techo, con techos. Gente que vive en la periferia de las ciudades, donde yo he ido y le pregunto, ¿tiene un baño, un inodoro? Y me dicen, no tengo. Y da pena preguntarles, ¿y por qué no? Es que a veces tengo que pedirle a mi vecina. Eso no puede ser a esta altura del tiempo. Entonces estamos trabajando también en que Vida Mejor tiene ese componente de la letrina, del baño, del huerto familiar, que ahora ante el cambio climático es una enorme oportunidad para producir sus propios alimentos y también vender un poco más. Además de eso, Vida Mejor tiene el componente de la educación a través de la mujer, de la familia,
aunque no necesariamente sea la jefa de familia, pero que lamentablemente en Honduras ahora la realidad es que la mayoría de los hogares los liderea una familia, porque el padre no está ahí, pero aunque esté casado, tenga su compañero, trabajamos con la señora porque el instinto materno hace que la madre haga más allá que cualquier otro por su familia. Entonces yo les explicaba ante un grupo de varones que me dijeron, ¿y por qué a nosotros no? Y les digo yo, ¿qué pasa cuando hay un huracán o viene un vendaval, una tormenta fuerte? ¿Qué hace la gallina con los pollitos? Les tira sus alas y los protege. Y les digo, muchos gallos salen corriendo. Aún dejan abandonados a sus hijos. Y hay gallinas que todavía, si el gallo está ahí, también lo protegen, además de los pollitos. Ese ejemplo me ha servido para que entiendan ellos por qué la mujer debe empezar a tenerse esa autoestima, a formarse en cómo cuidar a su familia, cómo resolver los conflictos intrafamiliares, cómo ser la pacificadora de la casa, cómo transmitirle a sus hijos cómo alimentarse de mejor forma. Entonces, ese es otro componente de vida mejor. Luego, la inclusión financiera. Tenemos lamentablemente como efecto de un sistema financiero oficial sumamente rígido, que no atiende los sectores más excluidos, más luchadores, más pobres, pero también producto de las secuelas de este problema del crimen organizado en mercados de abasto en Honduras. Hay gente que compra naranjas para vender durante el día y si le prestan, por decir, $1 en la mañana, tiene que entregar $1.20 en la tarde del mismo día. Hoy esa persona, si le prestan $1, al mes va a pagar 1 centavo con el programa de banca solidaria que está dándole esperanza y oportunidades a una gran cantidad de gente que de otra manera no podía. En ese sentido, también estamos trabajando en la inclusión financiera. Por otro lado, Honduras acaba de aprobar la Ley Marco de Protección Social, porque desgraciadamente teníamos en el país que tal vez un 5% de la población tenía acceso a algún nivel de protección social. Hoy, con esta ley, más otras 2 que vienen en camino y la reforma que estamos haciendo, pretendemos universalizar. Obviamente el empresario tiene que pagar más, aporte por sus trabajadores, el Estado también, y desde luego el trabajador. Se está haciendo las aportaciones progresivamente y a raíz de que antes de que yo tomara posesión como presidente, pero ya había sido presidente electo, pedí la intervención del Seguro Social. Y esa intervención nos ha arrojado investigaciones, información que ha permitido reestructurar por completo lo interno, pero al mismo tiempo judicializar casos que probablemente en otras épocas del país nunca se hubiera hecho. Y también nos ha permitido poder hacer conciencia de que esto debe de manejarse de otra forma y de que esto es de todos. También hemos hecho una reforma importante en la adquisición de medicamentos. Antes, lamentablemente, ese era algo que operaba casi al estilo que opera el crimen organizado. Pero también hemos logrado apoyo de Naciones Unidas a través de UNOPS, de Transparencia Internacional, de las iglesias en Honduras, y ahora el sistema de compra de medicamentos se ha transparentado de manera importante, sustancialmente avanzado, y ahora estamos trabajando en la distribución, en la parte logística, para que a la gente le llegue su medicamento cuando llegue a la ventanilla del hospital. Y tenemos veedores de iglesias, de sociedad civil en cada hospital, trabajando, puliendo este proceso. Hemos aumentado en 3 veces más lo que antes se presupuestaba para compra de medicamentos. Porque al final, la razón de ser del sistema público es atender a aquellos que no tienen cómo lograr resolver esa necesidad. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. ¿Vamos caminando por la ruta correcta? Vamos caminando. Con todos los vaivenes de que algunos compañeros hondureños podrán coincidir con nosotros, otros no, eso es parte de la democracia. Pero Honduras no espera y tenemos que avanzar. Y finalmente, porque también me interesa más
que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios, decirles que con Estados Unidos siempre vamos a ser vecinos, estamos en el vecindario. Y cuando miren hacia el sur, antes de ver al sur, hay un pedacito de América que se llama Centroamérica y que estamos más cerca que los amigos del sur. No quiero decir que descuiden sus relaciones con el sur, solo quiero decirles que somos vecinos y Dios nos va a tener ahí siempre. Y me decía mi padre, hijo, con los vecinos hay que llevarse bien siempre, porque en momentos de necesidad y de felicidad, ahí van a estar. Entonces hemos pasado por momentos difíciles, por momentos también buenos, y yo desearía que ahí siempre estemos juntos. Así es de que yo les agradezco por venir, pero también más les voy a agradecer sus comentarios, sus dudas, para que podamos nosotros poder dar nuestra opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, muchas gracias por acompañarnos aquí hoy en Brookings. Y vamos a comenzar un periodo de preguntas y respuestas moderado. Pero antes de comenzar, yo quisiera tomar el privilegio de moderador para hacerle un par de preguntas a usted. Nos estaba comentando sobre la Alianza para el Progreso, la Prosperidad en el Triángulo Norte. Ustedes anunciaron ese plan junto con los otros presidentes de Guatemala y El Salvador el otoño pasado. Y claro, cosas han cambiado. En Guatemala y también en El Salvador, el estado de salud del presidente Sánchez Serén. ¿Cómo ve usted el paso a la trayectoria hacia adelante con los cambios que ve en el grupo que lo acompañó inicialmente y que ahora está cambiando? Pues yo siento que estamos quizás igual o con más determinación de impulsar. Estuvimos en Nueva York con el vicepresidente de Guatemala, el nuevo vicepresidente. El presidente actual no pudo asistir por un problema de un pequeño accidente, pero sentí igual determinación y el presidente Sánchez Serén igual. Tanto así que tuvimos esta reunión para poder lanzar a otros potenciales cooperantes o socios el plan de la Alianza para la Prosperidad y pedir que nos acompañaran. Yo lo miro con mucho optimismo. Muy bien. Y hablando de la misión de apoyo en contra de la corrupción e impunidad en Honduras que aceptó esta mañana en la OEA, también vi que este fin de semana en las Naciones Unidas habló con el secretario general Ban Ki-moon sobre establecer una oficina permanente de monitoreo de derechos humanos de la ONU. ¿Qué tipo de apoyo espera lograr qué necesita usted de la comunidad internacional? ¿Cómo espera usted que esas instancias puedan apoyar lo que usted está tratando de hacer? Bueno, yo creo que el soporte técnico, el soporte científico, la parte académica es fundamental, las experiencias ya aprendidas. En el caso particular de Naciones Unidas, desde que asumí como presidente, pedí a Naciones Unidas la presencia de una oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos, porque sabía yo que esta lucha contra el narcotráfico, contra la impunidad, tenía sus riesgos. Y qué mejor que esté el alto comisionado de Naciones Unidas, no solamente ayudándonos a construir una cultura de respeto o promoción a los derechos humanos, sino que en el caso de que exista algún incidente, pues conocer a profundidad técnicamente qué es lo que ha pasado. También siento que Naciones Unidas puede ayudarnos mucho en este impulso del diálogo, que en esta primera etapa va con la misión que manda la OEA, pero también la idea es que podamos conversar otro tipo de temas más adelante. Gracias.
Bueno, tenemos como 15 minutos para preguntas. Les pediría que levanten la mano y que cuando hagan la pregunta, si se pueden identificar y dar su afiliación. Disculpe que estoy hablando en castellano, pero no quiero que la gente tenga que cambiar la interpretación demasiado. Sí, por favor, aquí en la fila de adelante. Manuel Vivanco. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Señor presidente, muchísimo gusto de estar con usted aquí en esta reunión. Me parece muy importantes los anuncios que ha realizado tanto en materia de derechos humanos como en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Una de las características, quizás la central, que ha garantizado el éxito de la CICIG en Guatemala ha sido que ha podido funcionar con independencia. La independencia, yo diría que tan o quizás hasta más importante que la capacidad científica o forense para realizar investigaciones, es fundamental sobre todo cuando cuando el crimen organizado ha logrado penetrar las instituciones del Estado. Y esa es quizás la característica central que garantiza la eficacia de este modelo. ¿Qué dice usted frente a las críticas que han surgido en torno al acuerdo y a la instancia que se va a implementar como propuesta por parte de la OEA, que de hecho tiene el modelo que se trata de promover en Honduras, no es exactamente el mismo de la CICIG en Guatemala y tendría menos independencia para poder actuar con la libertad necesaria para investigar y sancionar la corrupción y la impunidad que lamentablemente aqueja a Honduras? Gracias. Yo diría que son dos cosas totalmente diferentes. En lo que sí se coincide es que para nosotros es importante la independencia de jueces, de fiscales, que van a depender exclusivamente del equipo de OEA para que hagan su trabajo. Y como muy bien lo decían ellos, el mensaje tiene que ser claro, también de no sustituir a los hondureños. ¿Por qué eso es importante? Porque si no estaríamos ante la intervención bajo otro tipo de formas. Y para nosotros, mire, mi país podrá ser pequeño, con muchas dificultades, pero hay algo que es muy importante, que es la dignidad. Muchos también criticaron el abordaje inicial de la lucha contra el narcotráfico, decían que no se iba a avanzar. Con el tiempo se dieron cuenta que sí vamos avanzando. Y yo debo reconocer aquí, al inicio lo hicimos solos, pero después hemos tenido en la Fiscalía de Honduras acompañamiento de fiscales norteamericanos, de fiscales colombianos, otro tipo de expertos. Entonces sí se puede. Y por otro lado también lo otro enriquecedor es que, a diferencia del caso de Guatemala, que solo se trabaja en el apoyo y supervisión al Ministerio Público, aquí también se busca ese apoyo externo independiente con los jueces, con los magistrados, o sea, la parte del Poder Judicial. Y también ha propuesto la OEA ahora un observatorio donde participe la academia y también sociedad civil en el monitoreo de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Yo particularmente creo que también debe ser parte de toda esta estructura la nueva regulación al financiamiento de los partidos políticos. Y también creo que debe estar presente una serie de normas que sean buenas prácticas ya en otros países comprobadas, para que sea obligatorio al sector privado su observancia y evitar la tentación de ir a generar problemas. Y por otro lado también la protección a jueces y fiscales. Estamos optimistas porque los hondureños también, habemos hondureños que queremos hacer bien las cosas. Y no habría nada más digno que con el apoyo internacional, con el monitoreo, con la supervisión que también haría esta misión a jueces y fiscales, darle el espaldarazo a los jueces y fiscales que han querido hacer las cosas bien y que en este momento han puesto de por medio la vida de su familia y de ellos en enfrentar estos flagelos, que no cualquiera lo hace. Fácil es opinar y decir, pero estar en el momento de la decisión no es cualquiera. Y yo siento que es el momento para dignificarlos a ellos también
y también seguir depurando, seguir sacando por la vía de la certificación a los que no quieren o no están dispuestos a hacerlo o porque están comprometidos por cualquier razón. And to be clear, you can ask questions in English as well. Right here on the aisle. Gracias. Yes, please wait for the microphone. Asking a question. Dentro de este plan de la Alianza para la Prosperidad, ¿tiene consideradas reformas para proteger a la comunidad LGTBI que, según organizaciones citadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son víctimas de discriminación, asesinatos, abusos que los obligan a viajar a países como Estados Unidos? Y la segunda pregunta es, ¿qué responde a las denuncias de algunas organizaciones sobre que las tierras de grupos indígenas como el Garifuna están siendo usurpadas por su gobierno en nombre del desarrollo económico? Bueno, sí, en efecto, en la parte de toda la reforma, Verónica, al sistema de justicia, va contemplado este concepto. Honduras acaba de aprobar una ley de protección a los promotores de derechos humanos, a periodistas y a otros grupos como la comunidad LGTB que son más proclives a ser abusados, y ya 4 de estos casos están siendo ventilados a pesar de que no se ha terminado de instalar toda la estructura que el Congreso Nacional ha creado. Pero también para nosotros es importante la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, como decía hace poco. Lo otro es que en el tema de las tierras, más bien estamos trabajando hoy más que nunca en el fortalecimiento, en los programas de apoyo a los pueblos indígenas, afrodescendientes. Ellos precisamente son parte de este diálogo. La OEA ha estado conversando con ellos, nosotros también. Y hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunió en Honduras y precisamente fue a revisar uno de estos casos que ellos llevan. En la comunidad, entiendo que fue en Tela, como un mensaje también que ese tipo de cosas no las vamos a permitir, porque son derechos de ellos que nosotros tenemos que proteger. Aquí te lo voy a ir de lado a lado, por favor, acá, en la tercera fila. Third row, please. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Cristian Sánchez, de Artisan, soy empresario de aquí del área en construcción. Soy un hombre que inmigré hace 18 años debido a la enfermedad que nos tiene Honduras y hasta la fecha nos tiene, que es la parte de la indigestión, que estamos hartos, ¿verdad? Como ciudadanos hondureños. Obviamente el hartazgo llega debido a la inmigración de todas estas personas y obviamente es porque como contribuyente de este país, que tengo 18 años de estar en este país, me hago la pregunta, ¿cómo usted y su séquito vienen aquí a nosotros a pedirle colaboración para el país cuando es sabido de que su partido, el Nacional y el Partido Liberal, pues obviamente por décadas se han repartido lo que este país les ha dado a ustedes? Entonces mi pregunta es esta: ¿con qué dignidad vienen aquí a ustedes a pedirnos a nosotros que contribuyamos con ustedes cuando ya se sabe que la corrupción está dentro de 2 partidos políticos tradicionales, que es el Nacional y el Liberal, y obviamente que son familias emparentadas? Muchas gracias. Cristian, yo acuño una frase que Honduras está cambiando. Y no voy a responderle por lo que ha ocurrido en el pasado, pero sí le voy a responder hoy. Hace poco le preguntaba al ministro de Finanzas, ¿cómo vamos a financiar estos proyectos que usted sabe que tenemos que financiar? Y me decía, presidente, bien sencillo. Hoy, quienes nos prestan dinero a nosotros, por ejemplo, tenemos un nuevo banco que le presta a Honduras, que es el Banco Europeo de Inversiones. Antes no le prestaba a Honduras. Y ahora podemos escoger a qué banco vamos a ir porque tienen más confianza en nosotros. El nivel de recaudación tributaria ha aumentado en 22% en menos de 2 años. Lo que antes se llamaba la cuenta del Millennium, que era un esquema que se estructuró con Estados Unidos porque Honduras tuvo la oportunidad de mejorar en ciertos índices y echaron a andar proyectos interesantes. Hoy ese mismo esquema es el que nosotros usamos para todo lo que es obra pública. Ayer miraba a la señora que fue presidenta de
de la parte de Transparencia Internacional que firmó conmigo el primer acuerdo en el mundo. Y le decía a Jorge Ramón, ahí vas adelante. Y recuerdo lo que ella me dijo, presidente, lo felicito porque lo que usted está firmando es un gran compromiso. Y por lo que acaba de decir ahorita públicamente a cada uno de sus funcionarios. También en el sector privado hemos tenido serios problemas. Pero hoy cada vez más miro más gente que llega y confía en el país. Hoy lo que antes creían que no iba a ocurrir, como por ejemplo la lucha contra los intocables del tráfico de las drogas, que también tienen sus conexiones aquí, que les distribuyen las drogas aquí, hoy están siendo encarcelados en Honduras y también aquí. Entonces, dentro de poco tiempo, mi aspiración es a que usted comparta conmigo que Honduras está cambiando y que vamos por buen camino. Mientras tanto, yo respeto su incomodidad, que ha sido la mía siempre, y mi reclamo ante estas cosas. Gracias. Puede ser aquí en la tercera fila, tal vez. Creo que una más atrás, la cuarta que tenía la mano levantada primero, sí. Thank you, Mr. President, for being here today. My name is Fernanda Lopez Aguilar, and I represent the Indignados Honduras movement and the Foro Permanente de Sociedad Civil. And my question is more to the point of Alliance for Prosperity and the conditions being placed currently by the Senate and Congress on the monies that are going to be sent to the Northern Triangle. So as you may know by now, I imagine, the House of Representatives is looking to create more conditions through which they might be able to suspend aid. And they're looking into the possibility of creating conditions that include, improving upon the human rights situation, which is pretty dire right now. And they're not going to go ahead and give the money to Honduras or to the Northern Triangle unless these conditions are met. And I know this because I'm lobbying for it. So I guess my question to you is, why has the International Commission Against Impunity and Corruption, which 20 weeks, for which we have been clamoring now for like 20 weeks in Honduras, why has that not resonated with the current regime? And on behalf of civil society, the Honduran civil society and the Indignados movement, why have we been protesting for 20 weeks for this international commission, which has proven to be very effective, to no avail? That to the point where now I have to be in DC to articulate my concerns to the congressmen and women. Gracias, Fernando. Bueno, nosotros lanzamos, como usted sabe, y ahora lo repetíamos en la OEA, un diálogo sin condiciones y amplio, para que todo el mundo participara. Algunos decidieron participar en la primera etapa, otros participaron, o todos los diferentes sectores que quisieron participaron cuando llegó el facilitador de OEA, John Beale, y él escuchó, junto a su equipo, diferentes posiciones. Y finalmente ellos trasladaron la propuesta que hoy terminaron de oficializar. Y yo dije en aquel momento que llegó el secretario Almagro y también el facilitador John Beale, dije, vamos a respetar lo que salga de esa propuesta. Y en efecto, eso es lo que estamos haciendo. Creo yo que hay algo fundamental de fondo en esto, y es que no solamente tengamos un apoyo de juristas y fiscales independientes, que es tan fundamental en esta lucha, sino que también las instituciones hondureñas vayan fortaleciéndose, cada vez sean más robustas y efectivas. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Llega el extranjero, puede hacer su trabajo, sale del país y nos quedamos con un problema serio de falta de institucionalidad. Yo repito, si por cualquier razón Estados Unidos no puede poner los recursos que el presidente Obama decía, que eran $1 billón, con $1 es suficiente. Nosotros estamos construyendo un nuevo sistema y creemos que, por ejemplo, la cooperación europea, que es sumamente diligente en ver todo este tipo de detalles como transparencia, también está confiando en la propuesta. Suecia, igual.
Colombia, que pasó por una situación tan difícil, quizás similar o peor que la nuestra, también. Entonces, claro, nuestra aspiración es a que también Estados Unidos lo haga, pero si no lo hace, y lo hacen otros países, siempre y cuando sea bajo el marco del fortalecimiento institucional, de tener instituciones independientes, efectivas y que sean robustas, y ese respeto que es tan importante a pesar de las asimetrías, porque, repito, mi país podrá ser humilde y pequeño, pero algo que yo quisiera que se vaya instalando en la médula de cada uno de nosotros es tener dignidad. Y eso se construye con el tiempo. Y de eso se trata. Tenemos ejemplos claros en el caso del corredor seco, para los que conocen Honduras, la franja desde Valle, Choluteca, pasando por el centro del país hasta llegar a Occidente, que es la zona más afectada por las lluvias que caen en menos cantidad, o sea, por eso se le llama corredor seco. Y el segundo día de mi gobierno también firmamos lo que ahora se llama la Alianza para el Corredor Seco. Y es impresionante cómo con los recursos de AID, del Banco Mundial, de la Unión Europea, de los fondos de Canadá, y nosotros, que somos de los principales inversionistas como gobierno, se le está transformando de manera extraordinaria la vida a la gente, pasando de ser simplemente productores para consumo propio a ser productores de consumo propio y también para vender. Y nos vamos a convertir en Centroamérica en poco tiempo en los mayores productores de alimentos, cosa que antes éramos de los que más dependíamos, pero con gente que también está en el campo y también está monitoreando y estamos trabajando juntos. Y aquí yo también entiendo que habrán posiciones políticas, ideológicas de orden electoral que uno tiene que entenderlas porque así son. Así es en una democracia. Aquí en Estados Unidos, en Honduras, en cualquier lugar del mundo. Y es parte de la esencia democrática. Lo importante es vernos siempre con respeto, como debe ser entre seres humanos. Bueno, señor presidente, creo que hemos llegado al final del tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho. Al auditorio, si por favor podían permanecer sentados para que pueda salir la partida presidencial, se lo agradezco y se lo agradezco a ustedes. Muchas gracias. Y tal vez el tema que hablábamos del estudio.